que tú bendigas la vida, el ministerio de nuestro hermano Francisco Javier, para que tu Espíritu Santo hable a través de él. Úsalo, Señor, poderosamente como instrumento tuyo. Y a nosotros, Señor, apertura nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir tu palabra con gran gozo. Por tu palabra la recibimos con alegría. Y aunque nos duela, aceptar tu palabra. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos bajo la poderosa intercesión de la Madre del Cielo. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bienvenido, Francisco Javier, a los 10 años de Magnífico. Muchas gracias, Miki. Gracias por la invitación. Y a todos los hermanos de la comunidad Magnífica en Perú. Que Dios los bendiga. Como les decía mi amigo y hermano Miki, mi nombre es Francisco Javier Araya. Soy de San José, Costa Rica. Les hablo acá desde mi casa de habitación, así que bienvenidos también a mi casa, a mi hogar, donde vivo con mi esposa, Helen Saray. Tenemos 1 año, 5 meses y 19 días de casados, así que estamos iniciando este caminar en el matrimonio, sirviéndole también juntos al Señor en esta corriente de gracia de la renovación carismática católica. Así que sin más, mis hermanos y hermanas, yo les invito a abrir el corazón. Vamos a escuchar la palabra de Dios, que como dice el Salmo 107, en el versículo 20, palabra que siempre viene para sanarnos y rescatar nuestra vida de la oscuridad de la muerte. Y bueno, hoy me toca a mí este honor, esta gracia, este privilegio de estar con ustedes y poder cerrar esta jornada, podríamos decir, como este triduo de predicación en el contexto del aniversario que están celebrando ustedes como comunidad magnífica, que llevan ya 10 años, una década, haciendo camino de iglesia, de fraternidad, de comunidad, teniendo de seguro como comunidad carismática, teniendo como centro la experiencia de Pentecostés, experiencia que no es otra cosa que San Pablo la resume perfectamente cuando escribe a los romanos en el capítulo 5, versículo 5, la experiencia del amor de Dios que es derramado en nuestros corazones por la fuerza, por el don del Espíritu Santo. Espíritu que nos une amorosamente, porque como dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Experiencia, espíritu que nos libera del encierro, del temor y de toda culpa, porque Él es el amor perfecto, que dice también 1 Juan 4:18, echa fuera el temor. Él es el espíritu que nos hace emprender el camino como hombres y mujeres libres, porque para ser libres nos libertó Cristo, dice San Pablo en Gálatas 5:1. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice también 2 Corintios 3:17. Pero no se trata de cualquier libertad, se trata de la libertad de hijos e hijas de Dios. Porque recordarán también aquellas palabras del apóstol en Romanos 8:15, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer, para vivir en el temor, sino un espíritu de filiación, es decir, de hijos, que nos hace exclamar, Abba, Padre. Se trata de la libertad de hijos. Es el Espíritu Santo, que nos hace
ser hijos y por lo tanto herederos, como dice San Pablo también en Gálatas capítulo 4, versículo 7, como una palabra siempre actual para ti, para mí, para todos nosotros, de modo, escucha muy bien, que ya no eres esclavo, sino hijo, y como hijo, heredero, heredero del Padre, heredero del reino de Dios. Y ese heredero no en tiempo futuro, meramente, sino ese heredero en tiempo presente. Eres heredero hoy como hijo e hija de Dios. El cielo está abierto sobre ti. No hay protocolos para un hijo e hija de Dios. El cielo está disponible para ti, está disponible para nosotros. Y cuando hablamos de Pentecostés, hermanos y hermanas, Pentecostés no es meramente una palabra bonita. Pentecostés no es un concepto o una idea. Cuando hablamos de Pentecostés, estamos hablando de una realidad. Cuando hablamos de Pentecostés, estamos hablando de un acontecimiento central en la historia de la salvación. Un acontecimiento. A mí me gusta decir que a veces en la iglesia caemos en la tentación de que nuestros encuentros, retiros, congresos, convivencias se convierten en eventos y por lo tanto en una eventualidad, en algo que pasa sin que nada pase en la vida. Y Dios no es un evento repetitivo. Dios es un acontecimiento siempre nuevo. Escucha muy bien eso. Dios no es un evento repetitivo. Dios es un acontecimiento siempre nuevo y renovador. Y cuando hablamos de Pentecostés, estamos hablando de un acontecimiento siempre actual, un acontecimiento central en la historia de la salvación. De hecho, mis hermanos y hermanas, hay un vínculo indisoluble, inseparable entre Pascua y Pentecostés. Sabemos que es la Pascua dentro de nuestra fe cristiana, ¿no? Ese acontecimiento central de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y hay una unión inseparable entre Pascua y Pentecostés. Recordarán aquellas palabras de Jesús en San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, cuando dijo con fuerte voz: todo el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y el que beba del agua que yo le daré, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y señala San Juan, esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo, que aún no había sido dado, pues Jesús tendría que ser glorificado, es decir, tendría que venir su pasión, muerte y resurrección. De hecho, cuando hablamos de Pentecostés, Pentecostés es la plenitud de la Pascua. Pentecostés es la plenitud de la Pascua. Repito, ¿por qué? Porque es el derramamiento del Espíritu de Jesús, del Espíritu del resucitado, que viene a resucitarnos y para que vivamos como resucitados, que viene a levantarnos para que vivamos como hombres, como mujeres nuevos, resucitados, es decir, con propósito y sentido, para que vivamos esta vida no solamente para tener, para llenar una cuenta de un banco, para que vivamos esta vida no solamente detrás del poder, de querer ser más que los demás, o de la fama o del placer, sino para que vivamos con propósito y sentido. Es lo que dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 1. Si han resucitado con Cristo, aspiren a las cosas del cielo, a las cosas de arriba, a lo eterno, a lo trascendente, a lo permanente.
De manera que Pentecostés, podríamos decir, es el poder de la resurrección de Jesús operante en nosotros. Esa fuerza de vida. El Papa Francisco, en una hermosa exhortación llamada Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, dice en el numeral 276 que la resurrección de Cristo no es algo del pasado, sino que contiene una fuerza vital que ha penetrado el mundo, que inunda el mundo. Y ahí donde parece que todo está muerto, de todas partes vuelve a aparecer los gérmenes de la resurrección, es decir, vida. Es una fuerza sin igual. Eso es Pentecostés. Es el espíritu del resucitado dándonos vida, inundando el mundo, nuestra vida. Y ahí donde parece que todo está muerto, dice, genera vida. Y me encanta cómo lo dice acá el Papa Francisco. Es una fuerza sin igual. Es decir, que nada se le compara. Poderosa. Vida. Es lo que dice San Pablo, y vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice lo siguiente el apóstol San Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales por su espíritu que habita en ustedes. Fíjense lo que dice el apóstol San Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, y atención a esto, habita en ustedes, dará vida también a vuestros cuerpos mortales. Dará vida también a ustedes. Y ese dará vida de San Pablo acá en Romanos 8:11 no se refiere meramente a esa visión escatológica, es decir, de los últimos tiempos, como decimos en el credo, en la profesión de nuestra fe, cuando hablamos de Jesús vendrá, creo en la resurrección de la carne, ¿no? En ese día donde Jesús vendrá y transformará nuestros cuerpos en cuerpos gloriosos, resucitados. No se refiere solamente hacia ese tiempo futuro, sino ahora. Él es el espíritu del resucitado que viene a darnos vida, que viene a darte vida a nuestro ser completo. Por eso decimos del Espíritu Santo que Él es Señor y dador de vida. La Biblia siempre tiene un lenguaje en un tiempo presente, en muchos de sus textos, en un presente continuo. Porque podríamos decir que el tiempo es la unión de continuos presentes en Dios. Y cuando hablamos de Pentecostés, escucha muy bien, Pentecostés no pertenece al ayer. La fe es el hoy de Dios. Y les decía que el tiempo es la unión de continuos presentes en Dios. Nos dice la palabra en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8. ¿Recuerdan estas palabras? Porque Cristo, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. El mismo. Y a nosotros nos cuesta muchas veces vivir en el ahora de Dios.
Hay dos palabras griegas para referirse al tiempo. Cronos, que se refiere a ese tiempo que marcan nuestros relojes, ese tiempo que transcurre, que pasa apresurado. Ese es el cronos, el tiempo en el cual nos regimos. Y hay otra palabra griega para referirse al tiempo que se llama el kairos, el tiempo de Dios, que no está limitado por el espacio, que trasciende el espacio, que trasciende el cronos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando nosotros nos cuesta vivir en la hora de Dios, es cuando dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 1, que somos como sacos rotos, que no retienen la gracia. Un saco roto, si tiene un agujero en el fondo, un saco con una rotura, si usted le empieza a echar, pues así como entra, sale, no retiene. Pues dice San Pablo, que muchas veces somos como sacos rotos que no retienen la gracia, porque el Señor siempre tiene gracias nuevas para ti, para todos nosotros. El caminar de la fe, de la vida en el Espíritu, es un caminar de gracia en gracia, de gracia sobre gracia. Es lo que nos dice San Juan en el capítulo 1, versículo 16, porque desde su plenitud, desde la plenitud de Jesús, recibimos todos gracia sobre gracia. Pero muchas veces, dice San Pablo, somos como sacos rotos que no retienen la gracia. Segunda de Corintios 6:1. Y seguidamente, en ese mismo texto, segunda de Corintios 6, ahora en el versículo 2, en el versículo siguiente, pues San Pablo nos da la clave para aprovechar la gracia siempre actual de Dios, siempre presente, cada día. ¿Cuál es esa clave? Vamos a leer segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Nos dice San Pablo, pues dice el Señor, en el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te ayudé. Mira ahora el momento favorable, mira ahora el día de la salvación. Y he aquí la clave. Dice San Pablo, mira ahora el momento favorable, mira ahora el día de la salvación. Mira ahora este momento como el momento favorable. Mira ahora este momento como el día, momento de salvación. Ahí es donde está la clave cuando nos conectamos con el ahora de Dios. San Agustín escribía, tengo miedo al Dios que pasa, porque puede ser que pase y no me dé cuenta. El cardenal Joseph Suenens, en su libro Un nuevo Pentecostés del cardenal Suenens, este hombre que impulsó la renovación carismática católica en sus inicios, en sus comienzos, que le ha dado tanta orientación hasta el día de hoy desde los documentos de Malinas, y en su libro Un nuevo Pentecostés habla precisamente de esto. Y dice el cardenal Joseph Suenens, nuestro miedo real, sin embargo, debiera ser no reconocer a tiempo cuando Dios viene y que no estemos ahí cuando Él toque la puerta. Y dejar entonces, aquí agrego yo, que el paso del Señor pase de largo. La clave es movernos en el kairos, en el tiempo de Dios, que trasciende nuestros esquemas, nuestros cálculos, y abrirnos entonces al empuje, a la novedad, a la libertad del Espíritu Santo.
Yo estoy seguro que en este tiempo, estamos viviendo un tiempo de gracia. En medio de esta crisis, estamos viviendo un tiempo de gracia. Y de esta emergencia, Dios hace emerger algo nuevo. De esta crisis en el mundo, estamos viviendo aún en medio de ella un tiempo de gracia. Yo creo que ya un nuevo Pentecostés acontece en la iglesia y en el mundo. Ya, en este tiempo, el nuevo Pentecostés está entre nosotros. Hay que mirar el ayer con gratitud. Hay que mirar el mañana con esperanza. Y hay que mirar el hoy con apertura al ahora de Dios. Abrirnos. Cuando Jesús se presentó en la sinagoga de Nazaret, dice San Lucas 4:18 en adelante, después de estar 40 días, 40 noches en el desierto, regresó a Nazaret, a su pueblo natal, y el sábado entró en la sinagoga, y recordarán que Jesús pasa a hacer la lectura y hace suyo aquel texto de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a sanar los corazones heridos, a dar la vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos, liberación a los oprimidos. Y después de hacer lectura, enrollando el rollo, dijo: esta escritura que acaban de escuchar se cumple hoy delante de ustedes. Ese hoy en San Lucas es lo que se llama en el lenguaje bíblico, oiga muy bien, un presente continuo. Un presente continuo. Y además agregó Jesús, y a proclamar, olvidé ese detalle, y a proclamar un año, un tiempo de gracia del Señor. Ese tiempo de gracia sigue presente. Pero yo creo que de una manera muy fuerte hoy, en estos días, en este tiempo. De manera que Pentecostés es recibir el Espíritu de Jesús. Y Él sigue obrando en el tiempo lo que un día inauguró en aquel primer Pentecostés. Y aún más, haciendo siempre cosas nuevas. El libro de Apocalipsis también presenta como esta visión. Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, ahí nos dice San Juan que Él, Dios, Jesucristo, Él, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Y atención a esto, lo que se dice de Dios, se dice también de sus actos, de lo que Él hace. Entonces podríamos decir sobre Pentecostés, Pentecostés fue, es y viene cada día. Ahora entiendo a San Juan Pablo II cuando el 14 de marzo del 2002, hablando precisamente a líderes de la renovación carismática católica del mundo entero, nos dijo: no se cansen de invocar con ferviente insistencia al Espíritu Santo, de decirle cada día: ven Espíritu Santo, ven, ven. Pero se trata de decirle ven y dejarlo actuar y dejarlo hacer en nuestra vida y en nuestras comunidades, porque a veces le decimos ven al Espíritu Santo, pero cuando llega no lo dejamos actuar, no lo dejamos hacer. Pentecostés es un acontecimiento central. Fíjense que tanto como la encarnación, así como la resurrección,
que son acontecimientos centrales de la historia de la salvación, sin los cuales no habría salvación del hombre y de todos los hombres de todos los tiempos, nuestra salvación. Pentecostés, junto con la encarnación, junto con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, es un acontecimiento central de la historia de la salvación. Es un hecho, acontecimiento, que una vez que ha tenido lugar, no se puede encerrar en el tiempo. No es un recuerdo, es un acontecimiento siempre nuevo. El padre Salvador Carrillo Alday, en una ocasión le preguntaron: padre, ¿y para usted qué es la renovación carismática católica? Y el padre Salvador Carrillo Alday, un gran maestro de la renovación que ya falleció no hace muchos años, me parece que en el 2017, 2018, si no me equivoco. El padre Salvador Carrillo Alday, un gran maestro de la renovación carismática, y en una ocasión le preguntaron: padre, ¿y para usted qué es la renovación carismática? Y él dio una de las respuestas que me encanta. La renovación carismática católica es un Pentecostés que nunca muere. Que nunca muere. Wow. Y yo creo firmemente que estamos viviendo un nuevo Pentecostés hoy. Y podríamos citar algunos momentos proféticos de los últimos años en la renovación carismática católica. Hay muchos, pero hay unos muy concretos que quizás cito de una manera muy precisa y rápida. Y viene a mi mente aquel encuentro mundial de líderes de la renovación carismática llevado a cabo en Belén, en Israel, en noviembre del 2013. Y ahí se reunieron más de 100 líderes, de 100 personas de la renovación carismática del mundo entero, en lo que se le llamó una consulta profética, es decir, un tiempo para escuchar la voz de Dios y hacia dónde debemos ir. Hacia eso a eso me refiero y a eso nos referimos cuando hablamos de esa acción profética de Dios. Dios hablándonos, Dios dándonos dirección, escuchar su voz para saber hacia dónde debemos ir. Y en el 2013, allá en noviembre, se reunieron más de 100 líderes del mundo entero para esta consulta profética. Y ahí sucedieron muchas cosas interesantes, pero hubo una que resonó más en el mundo entero. Cuando en un momento dado de la consulta se fue la electricidad, se fue la luz, el fluido eléctrico allí donde estaban, quedaron en oscuridad y los presentes comenzaron a orar en el Espíritu, y hubo una palabra que el Señor regaló en esta consulta que resonó mucho en el mundo entero. Han perdido el poder. Vengan a mí. Vengan a mí. Han perdido el poder. Vengan a mí para reavivar el poder. Y esta palabra resonó mucho en el mundo entero, tanto que se empezaron a hacer algunas horas santas mundiales en días específicos con este lema: vengan a mí, vengan a mí. Porque he ahí lo que la renovación en algún momento como que perdió de vista en el camino, preocupada en estructuras, preocupada por otros elementos, y dejamos de estar con el Señor. Y diría el padre Raniero Cantalamessa, devolverle el poder a Dios. Y ahí, ese mismo año, en la JMJ, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de julio del 2013, el discurso de despedida del Papa Francisco de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, Brasil, dijo estas palabras. Ustedes lo pueden buscar en internet. El 28 de julio del 2013,
el Papa Francisco, dentro de su discurso de despedida, dijo estas palabras que tienen un sentido y tenían un sentido en ese momento muy profético. Dijo el Papa Francisco: yo seguiré aguardando, yo seguiré teniendo una inmensa esperanza en los jóvenes de Brasil y del mundo entero. Por medio de ellos, Cristo está preparando una nueva primavera para toda la iglesia y el mundo. Yo he visto los primeros resultados de esta siembra. Otros disfrutarán la abundante cosecha. Cuando yo leí estas palabras del Papa Francisco, yo dije, wow, esto es una profecía. 28 de julio del 2013. Discurso de despedida del Papa Francisco de la JMJ en Río de Janeiro, Brasil. Pasaron algunos años, específicamente unos 4 años, hasta el 2017, cuando celebramos en el mundo entero el jubileo de oro de la renovación carismática católica, los 50 años en que surge esta corriente de gracia en el mundo. Pues siempre se ha visto su origen, su comienzo, en el dato histórico, en aquel fin de semana del 17, 18 y 19 de febrero de 1967, la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, Pensilvania, específicamente en aquel retiro de fin de semana en la Casa del Arca y la Paloma. Y bueno, en el 2017 celebramos los 50 años de la renovación carismática, y en la celebración de Pentecostés, ahí ese junio del 2017, en el Circo Máximo, que es una gran plaza en Roma, cerca del Coliseo Romano, se celebró la vigilia de Pentecostés con el Papa Francisco, y hubo un momento de efusión, de bautismo en el espíritu, de oración espontánea, de alabanza, y pidiendo la efusión del Espíritu sobre todos los presentes y el mundo entero. Y recordarán quizás la mayoría esa palabra profética que hubo ahí junto al Papa Francisco, que el Señor nos regaló a través de Patty Manfield, y esa palabra fue, viene una gran cosecha como nunca antes la hemos visto o incluso imaginado. Y el Señor nos habló de que venía una gran cosecha para la iglesia, para la renovación carismática, en la evangelización. Y a la vez nos pedía, pero para esto yo necesito que sean obedientes, que sean humildes, que sean dóciles al Espíritu Santo, que tengan fe. Y se anunciaba en esa profecía un tiempo de una nueva cosecha para la renovación carismática católica, para la iglesia. Yo recuerdo estar ahí en este encuentro tan especial en el 2017, el día que tuvo apertura en la Plaza de San Pedro, la celebración del Jubileo de Oro. Recuerdo que estábamos ahí en la Plaza de San Pedro, en la audiencia del Papa Francisco, la cual daría apertura a la celebración a nivel del Jubileo de Oro allá en Roma. Y nunca olvido unas palabras del Papa Francisco apenas iniciando, cuando dijo: invoco hoy una sobreabundante efusión de los dones del Espíritu Santo en este lugar. Yo recuerdo que levanté las manos inmediatamente y dije: Señor, aquí estoy, lo quiero. El ahora de Dios. Y recientemente, el año pasado, el 8 de junio del 2019, en la apertura de Caris, allá en Roma, el Papa Francisco nos pidió 3 cosas: extender el bautismo en el Espíritu Santo a toda la iglesia, la unidad, y también acercarnos a los pobres. Pero de manera especial resaltar esto: el Papa Francisco nos pedía extender el bautismo en el Espíritu Santo a toda la iglesia.
Y el padre Raniero Cantalamessa nos regaló una predicación este 8 de junio del 2019 en la apertura de Caris, y una predicación que ustedes pueden leer en internet, que la pueden encontrar. El padre Raniero Cantalamessa, 8 de junio del 2019, a Renovación Carismática, Corriente de Gracia, o predicación a la Renovación Carismática en la apertura de Caris. Y ahí podrán verificar lo que les voy a decir. Una predicación que yo considero, dentro de ella tuvo un lenguaje también muy profético el padre Raniero Cantalamessa, porque el Espíritu Santo es aquel que nos viene a enseñar el camino de la verdad, nos dice el Evangelio de hoy, y que incluso nos viene a mostrar de alguna manera lo que Dios está haciendo hoy y lo que quizás ha de venir, como anticipándonos o preparándonos el camino. Y el padre Raniero Cantalamessa dijo estas palabras: vamos a volver a vivir los hechos de los apóstoles. A la iglesia naciente le tocó evangelizar un mundo precristiano, y nos decía el padre Raniero, a nosotros nos va a tocar evangelizar un mundo postcristiano, es decir, que quiere sacar el cristianismo de la sociedad. Y decía el padre Raniero, vamos a volver a los hechos de los apóstoles. Wow. ¿No relacionan un poco con lo que estamos viviendo actualmente? Y decía el padre Raniero Cantalamessa, ¿y cómo evangelizaron en aquel momento el mundo conocido y lo conquistaron para Jesús y lo llenaron del evangelio? ¿Cómo? Solo con un secreto. Hechos 1:8, recibirán el poder de lo alto, el Espíritu Santo, y serán mis testigos. Y el padre Raniero Cantalamessa también nos decía, Dios quiere glorificar de una manera nueva a Jesús en el mundo. Y el encargado de esa glorificación es el Espíritu Santo. Por eso, más que mirar, como hablan muchos hoy, de castigo de Dios, o que Dios nos está castigando o enviando el coronavirus, que no lo ha hecho, ¿por qué no mejor visualizar, ver la acción creadora de Dios hoy, la acción salvadora de Dios en todo esto que está aconteciendo? Está aconteciendo. El nuevo Pentecostés está entre nosotros ahora. Y estamos llamados a vivir precisamente Pentecostés en ese continuo presente, en ese continuo ahora. No tienes que hacer mucho para empezar, ¿sabías? No tienes que hacer mucho. Lo primero es tener deseo, tener sed de esto, anhelo. Jesús mismo lo dijo en San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. El que tenga sed, que venga a mí y beba del agua que yo le daré. Y el que cree, de su interior brotarán ríos de agua viva. San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Y el grado de tu sed, pues, determinará el grado de ese caudal de agua viva que brote de tu corazón, de tu interior. Porque si algo da Jesús sin medida, dice Juan 3:34, es su espíritu. Su espíritu. Tener deseo. Jesús no dio indicaciones temporales. Cuando dijo a los suyos 10 días antes de Pentecostés en Lucas 24:49, permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto, hasta que, en el lenguaje de San Lucas, hasta que se cumpla la promesa del Padre, es decir, que el Espíritu vendría sobre todos, es para todos. Ese permanezcan. Me encanta cómo lo explica un hermano en un libro llamado Movidos por el Espíritu, Salvatore Martínez. Ese permanezcan es que permanezcan en el deseo de Pentecostés. Un continuo deseo de Pentecostés para vivir un nuevo Pentecostés cada día.
en el ahora, en nuestra realidad, en nuestro contexto diario. Miren, el tiempo va rápido, ¿no? Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos quieren vivir permanentemente Pentecostés en el ahora? Vivir un siempre nuevo Pentecostés. Les he dicho, no tienes que hacer mucho, desearlo, quererlo, pero a la vez hay algunas claridades que nos pueden ayudar a profundizar esta experiencia. Yo quisiera leerles del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si tienes tu Biblia, busca conmigo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 23 al 35. Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 35. Y quisiera leerles este texto y desde aquí darles unas claridades, unas claves para vivir permanentemente Pentecostés en el ahora, cada día. Porque de eso se trata. Pentecostés no es cada año en la celebración litúrgica solamente. Pentecostés tiene que ser una constante de cada día, de cada momento, en cada circunstancia, en cada situación. Vivir de Pentecostés en Pentecostés. Vamos a leer, aquí nos narra San Lucas el segundo Pentecostés. Y nos dice, Hechos capítulo 4, versículos 23 al 35. Una vez libres, vinieron a los suyos. Está hablando de Pedro y Juan, que estaban encarcelados. Y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos elevaron su voz a Dios y dijeron, Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y hacen una oración. Paso al versículo 27. Siguen orando y dicen, porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo la mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, dice el versículo 31, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. La multitud de creyentes no tenía sino un solo corazón, una sola alma. Nadie llamaba suyos a los bienes, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, campos o casas, lo vendían, lo traían al importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Desde este texto que narra el segundo Pentecostés, quiero dejarles unas claridades muy concretas y prácticas para vivir siempre, permanentemente en Pentecostés, para vivir siempre Pentecostés ahora, para abrirnos a la acción siempre nueva del Espíritu Santo. Y la primer clave va a ser la siguiente. Dice el versículo 23, que una vez libres, nos dice San Lucas. El contexto es que Pedro y Juan, está hablando de Pedro y Juan, quien en el capítulo 3 habían sanado aquel tullido que estaba y que pedía limosna frente a la puerta llamada Puerta la Hermosa, recordarán, y cómo Pedro le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y aquel hombre se levanta, se sana
Y eso genera estupor. Pedro y Juan son encarcelados, son interrogados, sufren persecución. Y entonces dice el versículo 23, una vez libres. Ese es el contexto. Pero yo quisiera utilizar esta palabra libres. Me dice algo muy importante. Me dice algo más. Ellos realmente son hombres libres en el Espíritu Santo. Pedro y Juan, hombres llenos del Espíritu Santo que se mueven en la libertad del Espíritu Santo. Por eso la primer clave que yo quisiera dejarte es la siguiente. Libertad. Darle libertad al Espíritu Santo. Libertad. Una vez libres. Esa palabra, libres. Dándole esta aplicación. La primera palabra clave es libertad. Darle libertad al Espíritu Santo. Libertad como en dos sentidos. Como en un primer sentido de conversión, de transformación. Dejar que el Espíritu Santo nos libere, nos transforme, nos renueve. Quitar los obstáculos, lo que le entristece, lo que le apaga, lo que bloquea su acción en nuestra vida. San Pedro, cuando predica aquella mañana de Pentecostés, dice Hechos 2:36 al 39, Pedro incluso habla en aquel momento para quienes le preguntan qué debemos hacer e indica arrepiéntanse de sus pecados y habla del primer gran obstáculo, el pecado, arrepiéntanse para que reciban el don del Espíritu Santo, para que venga sobre ustedes. Libertad en ese primer sentido. Quitar los obstáculos a su acción, que quizás tenemos de manera consciente cuando nos acomodamos al mundo, al pecado, cuando dejamos anidar en nosotros sentimientos de odio, de resentimiento, de soberbia, de vanidad, de envidia, de celos. Libertad como en un primer sentido de quitar los obstáculos, aquello que entristece, que apaga, que bloquea la acción del Espíritu Santo en nosotros, que siempre nos mueve hacia la conversión, que siempre nos mueve hacia una continua transformación. Libertad. Libertad en un segundo sentido también, como en ese dejarnos guiar por Él. En ese sentido de dejarlo actuar en nosotros. Que el miedo, que el cálculo no nos paralice, dice el Papa Francisco en la exhortación Alégrense y regocíjense en el numeral 133, sino dejarnos mover por el empuje del Espíritu. Libertad, sobre todo en este sentido, darle libertad al Espíritu Santo. Si quieres vivir continuamente un nuevo Pentecostés, un Pentecostés ahora, cada día, siempre actual, siempre nuevo, la primera palabra clave es libertad. Quita los obstáculos, lo que bloquea, lo que apaga, lo que entristece al Espíritu en tu vida. Dejarnos guiar por Él, darle libertad a Él. Jesús habló de esta libertad del Espíritu Santo que quiere darnos, en la cual quiere que nos movamos. Voy a leerles del Evangelio de San Juan en el capítulo 3, en el contexto de aquella conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Y dice el versículo 8, Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Wow. Fíjense qué palabra la de Jesús. Así es todo el que nace del Espíritu. No está diciendo Jesús ser unos desubicados que no sabemos ni a dónde venimos ni a dónde vamos, sino que está hablando precisamente de que todo el que nace en el Espíritu se mueve en esta libertad
en el Espíritu, dejarse conducir por Él, dejarse guiar por Él, dejarse despeinar por Él. El Papa Francisco, en la Alegría del Evangelio, en el numeral 280, dice: no hay mayor libertad que la de dejarse guiar, transportar por el Espíritu, renunciar a calcularlo todo, controlarlo todo y permitirle que Él nos ilumine, nos guíe, oriente e impulse donde Él lo desee. Dejarse sorprender por Él. El Papa Francisco decía también en junio del 2016, los cristianos cerrados al siempre se ha hecho así, tienen un corazón cerrado a las sorpresas del Espíritu. Primer clave, darle libertad al Espíritu Santo. Quien siempre se deja sorprender por el Espíritu, nunca deja de arder en su fuego. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y no hay nada más hermoso que moverse en esta libertad del Espíritu. No significa que no tenemos que organizarnos, que planificarnos. Por supuesto que sí. Siempre abiertos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, en nuestra comunidad. Voy más rápido por el tiempo, porque yo creo que ya se me están acabando los minutos, ¿verdad, Miki? 2, dice el texto que una vez libres fueron a los suyos. Segunda clave, si quieres vivir permanentemente un Pentecostés. Y fueron a los suyos. Es decir, ellos sienten que son parte de una comunidad y que la comunidad es de ellos. La segunda clave precisamente es esto. Fueron a los suyos. Ir a los tuyos. Es decir, la palabra comunidad. Pentecostés genera comunidad y se genera desde una experiencia de comunidad. El Espíritu Santo nos da sentido de pertenencia a una comunidad, a la iglesia. Porque un servidor, un líder, un predicador, un músico, sin comunidad, generalmente no tiene una buena finalidad. Y fueron a los suyos. ¿Y quiénes son? Ellos. Y aquí seguidamente hay como una descripción de esa comunidad. Si leemos con atención el texto, son los que los esperan en medio de la adversidad. La comunidad son los que no se van, los que no se alejan, los que esperan al otro para caminar juntos, los que comparten las preocupaciones, las crisis, la vida, las dificultades. Dice, fueron a los suyos y les contaron todo lo que habían dicho, lo que había sucedido. Ese lugar de diálogo, de encuentro, de cercanía, de confianza, donde no hay anónimos, donde se conocen, se levantan unos a otros, se aman, se dignifican, se acogen, se valoran, son amigos, comunidad. Los que oran unos por otros, los que oran juntos, los que imploran juntos el Espíritu Santo. Para vivir Pentecostés ahora, comunidad. Porque Pentecostés, escúchalo muy bien, es la espiritualidad de la comunión. El lenguaje de Pentecostés es el lenguaje del amor, de la comunión. El clima de Pentecostés es el clima de la fraternidad. Y es una constante en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El contexto de comunidad en Pentecostés. Él es el espíritu de la comunión. Es lo que siempre al iniciar la Eucaristía dice el sacerdote, que es un texto de San Pablo en 2 Corintios 13:13. El amor del Padre, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Él es el que genera la comunión. Comunidad, ir a los tuyos.
Pentecostés no es una experiencia aislada, individual, sino comunitaria. Necesitas tu comunidad. ¿Quiénes son los tuyos? Empezando por casa. Ahí. Generar comunidad, porque recuerda, tu trato a los demás refleja tu trato con Dios, tu relación con Dios. Número 3, tercer clave. Dice la palabra que a una sola voz oraron juntos en el versículo 24. Al oírlo todos a una, elevaron su voz a Dios y comienzan a orar. La tercer clave es muy concreta. Si quieres y queremos vivir Pentecostés continuamente, ahora, de una manera siempre nueva, orar. Orar, oran, orantes. Y sobre todo resaltar aquí, hombres de alabanza y adoración enfocados en Dios Padre, en Jesús el Señor. Están en un momento crítico, están en un momento difícil, hay persecución, los quieren matar, tienen todo en contra. ¿Y qué hacen esta comunidad? Oran, oran. La tercer clave es oración. Sin oración no hay lugar para el Espíritu Santo. Y sobre todo, el padre Raniero Cantalamessa, en una de sus enseñanzas de preparación para este Pentecostés, nos ha dicho, tomando como referencia el texto de Hechos 16, 25 al 34, aquel hecho de Pablo y Silas en Filipos cuando estaban presos y empezaron a alabar a Dios y se produjo aquel milagro en que se abrieron las celdas, se rompieron las cadenas, en fin, pueden leer el texto. Y el padre Raniero Cantalamessa nos insiste, renovación carismática, sobre todo para vivir Pentecostés ahora, la alabanza, la adoración y aún más la oración de alabanza. Y nos decía el padre Raniero Cantalamessa, y quiero leer estas palabras dentro de su enseñanza: no alabamos a Dios por el mal que está poniendo de rodillas a la humanidad. Lo alabamos porque estamos seguros de sacar bien de este mal para nosotros y el mundo, porque Él quiere nuestro bien. Y los mayores milagros del Espíritu Santo no ocurren en respuesta a nuestras súplicas, sino en respuesta a la alabanza. La tercer clave: oración. Y de manera especial, la alabanza y la adoración. Cuando nos enfocamos más en Dios, en su bondad, en su amor, en su fidelidad. Más en Él que en la montaña que está delante de ti. Más en Él que en las murallas que están delante de nosotros. Enfocados más en Dios, en su amor, su bondad, su fidelidad, más que en el mar que se pone delante de nosotros. Y cuando nos enfocamos más en Él, es cuando vemos incluso más milagros, más acciones portentosas de Dios en nuestra vida. Cuarta clave. Ellos siguen orando. Y dice el versículo 29, atención, 29. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía. Y fíjense lo que piden. Señor, concédenos valentía para seguir predicando tu palabra, para seguir evangelizando, para seguir sirviéndote. Fíjense qué tremendo, hermanos y hermanas, lo que pide esta comunidad, que están en la persecución. Herodes y Poncio Pilato se han unido para perseguirlos, les quieren matar. ¿Y ellos cómo oran? ¿Qué piden? No le dicen al Señor: Señor, ayúdanos, guárdanos, protégenos, que no nos maten. Ellos dicen: Señor, danos valentía para seguir evangelizando, para predicar tu palabra con parresía. Es la palabra ahí, valentía,
con esa audacia, con esa fuerza, con esa creatividad y poder especial del Espíritu Santo. Y miren, aquí yo quisiera llamarle a esta cuarta clave para vivir siempre un nuevo Pentecostés. A mí me habla acá de que estos permanecen, perseveran. Cuarta clave, permanecer, perseverar. Ellos están en la persecución y ¿qué piden? Señor, danos valentía, parresía, fuerza del Espíritu Santo para seguir anunciando tu palabra con valentía, para seguir sirviéndote, para seguir proclamando el evangelio. Eso me habla de perseverancia, de permanencia, de fidelidad. Perseverar. Porque la fidelidad a la gracia atrae otras gracias. Nunca olvides eso. La fidelidad a la gracia atrae otras gracias. El que es fiel en lo poco, dice el Señor en Lucas 16:10, pues le confiaré más. Serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra, dice Jesús en San Juan 8:31. Juan 8:31. Quinta clave, ya vamos a terminar. Quinta clave. Siguen orando y vean lo que piden, y desde ahí estamos desprendiendo estas claridades. Versículo 30. Que podamos extender tu mano. Que podamos extender, extiende tu mano, sí, extiende tu mano, le dicen al Señor, para que podamos realizar. ¿Quiénes? Ellos. Curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús, en el poder de Jesús. Extiende tu mano para que podamos realizar curaciones, señales, milagros y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Wow. Aquí hay una quinta clave para vivir siempre un nuevo Pentecostés, un Pentecostés ahora, continuamente. Y esa quinta clave le vamos a llamar fe. Fe. Pero no cualquier fe. No solamente creer que Él existe, sino una fe mayor. Esa fe de la cual habló Jesús cuando sus discípulos se acercaron, dice San Lucas en el capítulo 17, versículos 5 y 6, Maestro, aumenta nuestra fe. Y Jesús les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este árbol, arráncate y échate al mar y les obedecerá. Le dirían a este monte, muévete y se moverá. Dice también el Evangelio. Se trata de esta fe, de una fe expectante, de una fe carismática. Porque yo creo que cuando hablamos de Pentecostés, Pentecostés es moverse en el poder de Dios. Y cuando hablamos del poder de Dios, no estamos hablando de una emoción, no estamos hablando de un mero sentimiento. Cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando de su presencia. Estamos hablando de su reinado, de su reino entre nosotros, en mi vida. El poder de Dios que nos empodera, que nos hace capaces de ser quienes estamos llamados a ser, de hacer lo que Dios quiere de nosotros. Y si a alguno le hace ruido esta palabra, empoderamiento, pues puede leer la exhortación, alégrense y regocíjense, gaudete e exultate, el numeral 33. Esta palabra está en un documento de la iglesia, empoderamiento, así como lo escuchan. Numeral 33 de la exhortación, alégrense y regocíjense, precisamente ahí dice esta exhortación bellísima, el espíritu de la nueva evangelización es el empoderamiento
de todos los bautizados. Y me impresiona mucho esto. Yo me emocioné también cuando leí esto. De todos los bautizados. Para que seamos en el mundo lo que estamos llamados a ser. Sal de la tierra, luz del mundo. El poder de Dios. Movernos en el poder de Dios. Ellos oran de esta manera: Señor, extiende tu mano y que podamos realizar curaciones, señales, milagros y prodigios en el nombre de tu siervo Jesús. Fíjense, eso se llama fe carismática. Eso se llama fe en el poder de Dios. Eso se llama certeza y convicción en aquella promesa de Jesús. ¿Recuerdan? El que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. San Juan 14:12. Y estas señales acompañarán a los que crean. San Marcos capítulo 16, versículos 15 al 20. Impondrán las manos sobre los enfermos y se curarán. El mal no les hará daño. Liberarán a los cautivos, a los oprimidos. Expulsarán demonios, vencerán el mal. Son palabras de Jesús. Y cuando uno lee el Evangelio, las sanaciones y los milagros obrados por Jesús, si quitáramos las sanaciones y los milagros de Jesús, nos quedaríamos con unas cuantas páginas. Fue parte importante de su ministerio. Y Jesús está vivo. Y Jesús está vivo. Y su espíritu es el mismo, el espíritu de Pentecostés, el espíritu de Jesús. Por eso qué importante aquí el tema de los carismas, y que nuestras comunidades hoy, como dice el documento de Aparecida en el numeral 362, sean un poderoso epicentro, centro de irradiación de la vida en Cristo. Hoy que se utiliza mucho esa palabra, ¿no? Epicentro, ahora en todo este ambiente de pandemia y de virus. Han visto las noticias, se utiliza mucho esta expresión, el epicentro inicial, epicentros de la pandemia. El epicentro es un lugar desde el cual surge algo que se extiende alrededor, que se propaga alrededor. Bueno, nuestras comunidades están llamadas a ser epicentros del cielo en la tierra, del reino de Dios en este mundo. Cuando uno habla de Pentecostés, habla también de signos, señales, milagros, prodigios, del poder de Dios, hermanos y hermanas. No tengamos miedo a esto. Ellos dicen, Señor, que podamos realizar en tu nombre señales, milagros y prodigios. Eso es una fe carismática, una fe que se arriesga, que se lanza. Incluso el verbo creer en el Evangelio tiene ese significado en su raíz hebrea. Cuando Jesús invita a creer, cree. Uno de sus significados es arriésgate. Cuando Jesús habla en el Evangelio de creer, cree. Jesús en el Evangelio nunca va a dar una definición conceptual de la fe. Cuando Jesús habla de la fe, habla de actos, habla de hechos, habla de acciones. Fe. Hay que volver a los carismas en la renovación carismática, porque los carismas no son piezas de museo. Jesús está vivo. Y hoy dice la Gaudete Exsultate, numeral 33, que el espíritu de la nueva evangelización es el empoderamiento de todos los bautizados. Dios te quiere usar a ti, hermano y hermana, que me ves y escuchas en este momento con poder. A ti, sí. A mí, dirá alguno, sí, a ti. El nuevo Pentecostés está entre nosotros. Y por último, son 6 claridades. ¿Cómo termina este relato? ¿Cómo termina este acontecimiento, este Pentecostés, del versículo 32 al 35? No voy a leerlo todo. Dice la Escritura, ¿cómo termina esto? La multitud de creyentes tenía un solo corazón, una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes. Todo lo ponían en común y así nadie pasaba necesidad. Y aquí viene una sexta clave y última importante para vivir siempre un nuevo Pentecostés.
Y en este segundo Pentecostés, San Lucas nos lleva a aquello que es vital, determinante, a lo más importante. Y vemos aquí la comunidad unida y vemos la palabra caridad. Caridad. Cuando San Pablo habla de los carismas, que les hablaba hace un momento, no puedo profundizar, es algo siempre actual, necesario, ¿no? Abrirnos a ello junto a todo lo demás, a las demás dimensiones de la vida de fe. Pero aquí termina este Pentecostés diciéndonos algo muy importante. Todo lo tenían en común, un solo corazón, una sola alma, ponían sus bienes a disposición, nadie pasaba necesidad, y nos habla de este camino por excelencia del cual habla San Pablo en 1 Corintios 13, la caridad, el amor en acción. Recuerden que Pentecostés es en esencia el amor de Dios derramado en nuestros corazones, dice Romanos 5:5. Amor que tiene que desbordarse de nosotros alrededor en actos, en gestos, en actitudes, en acciones concretas. Porque como bien dice San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, no amen solo de palabra, sino con acciones y según la verdad. Vivir un Pentecostés ahora, vivir un Pentecostés hoy, vivir la cultura de Pentecostés, como nos dijo el Papa San Juan Pablo II en el 2002, es empeñarse en construir la civilización del amor. El amor siempre va a ser el signo profético más poderoso que sacude el mundo. Pentecostés no es algo que ocurre en las cuatro paredes del salón parroquial o del templo. Pentecostés no es meterse en una burbuja que nos aísla de la realidad. Por el contrario, Pentecostés nos hace salir para ver, para transformar la realidad, para ver de una manera nueva, porque Pentecostés potencializa nuestra humanidad, es decir, nuestra capacidad de ser mejores seres humanos que ven delante de cada persona que tienen delante un hijo de Dios, alguien con una dignidad invaluable. Yo creo que Pentecostés es ser tocado por la humanidad resucitada de Jesús para salir a tocar la carne, la humanidad sufriente de los pobres, de los necesitados. Pentecostés al final es algo que se vive en la cotidianidad, en el diario vivir, en los ambientes donde te desenvuelves cada día. Allí manifestar el amor, el amor, el amor. Amén. Así que bueno, les he hablado de 6 claridades: libertad, comunidad, oración, perseverancia, fe y caridad. Amar, amor. Y ahí entran otras palabras: cotidianidad, integralidad, humanidad, sensibilidad ante la necesidad del otro. Muy bien, hermanos y hermanas, ¿qué les parece si oramos un momento, sí? ¿Les parece? No sé, Miki y mis hermanos que están por allí. Te invito en estos minutos. Este es un momento favorable. Este es la hora de Dios. Ya que has escuchado esta predicación, esta enseñanza, aunque quizás el tiempo se nos ha extendido un poquito, yo te invito a abrirte al tiempo de Dios, la hora de Dios.
reunimos en tu nombre. En tu nombre. Sí, Porque Señor. en ti creemos. En ti esperamos. En ti confiamos. Jesús. Y te invito a pronunciar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús ahí donde estás. Ahí donde te encuentras. Di Jesús. Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Y porque cuando pronunciamos el nombre de Jesús, dice San Pablo en Romanos 10:9, creyendo en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, es decir, que está vivo, somos salvados, es decir, experimentamos su poder salvífico hoy, ahora. Jesús, Jesús. Jesús, te adoramos. Glorificamos tu nombre. Glorificamos tu nombre que está sobre todo nombre. Nos hemos reunido en esta noche. Jesús. En tu nombre estoy en este lugar. Estoy en esta transmisión. En tu nombre estoy aquí. Diga que en tu nombre Jesús, estoy aquí. Jesús, solo quiero alabarte, mi Jesús. Jesús, 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 solo quiero alabarte, mi Jesús. Jesús, 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 solo quiero alabarte, mi Jesús. Jesús, 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 solo quiero alabarte, mi Jesús. Y hace este canto vida. Y le dice, solo quiero alabarte, pues alábalo en este momento. Tu nombre en este momento. Dile palabras hermosas a Jesús. Hermano y hermana. Dile Jesús. Bendito seas, alabado seas. Tú eres mi camino, verdad y vida. Te amamos, Jesús, nuestra luz y nuestra salvación. Alabado sea. Refugio y fortaleza, junto a los ángeles, junto a los santos, junto a todo lo que respira, te alabamos, te glorificamos. Junto a toda la iglesia peregrina que en este momento celebre la Eucaristía en tantos lugares del mundo, nos unimos para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para decirte santo, santo, santo eres Jesús, santo, 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 oh Rey, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria, llena de tu gloria, de tu presencia, de tu poder. El lugar donde cada uno de mis hermanos y hermanas se encuentra, Jesús, lleno de tu gloria, de tu poder, de tu amor. Derrama la fuerza de tu espíritu en este momento. Derrámate, Señor. Fuerza del resucitado, el espíritu del resucitado en esta noche,
dándote vida. Espíritu Santo, ven a mi vida. Vive con el canto. Satúrame con tu amor. Espíritu Santo, ven a mi vida. Satúrame con tu amor y lléname, lléname, quebrántame, quebrántame, que se cumpla tu promesa, mi Jesús, y lléname, lléname, quebrántame, quebrántame, que se cumpla tu promesa, mi Jesús, y lléname, lléname, quebrántame, libérame. Este es el momento favorable. Tu Este es el promesa, momento de gracia. Este es el ahora de Dios, hermano y hermana. mi Jesús. Jesús está contigo. Sopla sobre nosotros su aliento de vida una vez más. Sí, Jesús, bautiza, inunda, llena una vez más de tu espíritu, con la presencia de tu espíritu. Gente que estés Nuevamente. de mis hermanos y hermanas. Ahora, Jesús, llénanos de tu vida. Llénanos. Porque todo lo que tú tocas se llena de vida, se hace nuevo, se restaura, se libera, se rejuvenece. Desde tu plenitud, derrama, ríos de agua viva. Un nuevo mi hermana. Lléname. Y una vez más, lléname. Libérame. Sáname. Libérame. Que se cumpla tu promesa, mi Jesús. Y lléname. Llénanos, Señor. Lléname. Libérame. 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 Que se cumpla tu promesa, mi Jesús, mi Jesús. Dile al Espíritu Santo que haga vida en ti. Estas claves de las cuales hoy nos ha regalado en tu palabra, inspirada por él mismo, porque el autor de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. Por eso, recuerdas esta primer clave y dile al Espíritu Santo, sé libre, y que yo sea libre en ti. Pídele esto de esta manera. Dile, Espíritu Santo, te doy libertad. Te doy libertad. Sé libre en ti. Yo soy libre, Señor. Mis bendiciones. Te brindo mis esquemas, mis formas. Espíritu Santo, Ven, ven, que yo sea libre en ti. libre en ti.
libre en ti. Clámalo. Dile, soy libre en ti. Libre en ti. Soy libre en ti, Señor. Soy libre en ti. Soy libre en ti. Que se cumpla tu promesa, mi Jesús. Mi Jesús. Gracias por el don de la comunidad. Yo te invito a que le des gracias. Gracias, Señor. Si tú eres parte de Comunidad Magnífica, dale gracias. Gracias, Señor. Recuerda, los apóstoles, si fueron a los suyos, ellos sentían que pertenecían a esa comunidad, que eran los suyos y que ellos eran la comunidad. Dile gracias por los suyos. Si eres parte de Comunidad Magnífica, dale gracias. Y si estás viendo esta transmisión, eres de alguna comunidad, grupo en tu país, dale gracias, Señor. Gracias. Y que nuestra comunidad sea un epicentro de tu tierra. Sea un epicentro del cielo en la tierra. Gracias. Señor, bendice Comunidad Magnífica. Regálale la gracia de un nuevo Pentecostés. Gracias, Señor. Sorprende las nuevas cosas, con nuevos carismas, nuevas misiones, nuevos llamados. Sorpréndelos. Renueva, Señor. Derrama un nuevo Pentecostés en este 10º aniversario sobre Miki, sobre todos los servidores. Espíritu Santo. Gracias. Reaviva el don de la alabanza, de la adoración. Espíritu de verdad. Espíritu de Dios. Alabanza. Gracia de la perseverancia. Gracias, Señor. Del permanecer aún en medio de la persecución, de las dificultades. Cada miembro de Comunidad Magnífica y de los hermanos que están unidos en la oración, Espíritu Santo, la gracia de la perseverancia. Como comunidad cristiana, te pedimos hoy, danos valentía, danos esa gracia de la parresía. Espíritu Santo, aumenta la fe. Aumenta nuestra fe. Aumenta la fe. Aumenta los carismas, los dones, la manifestación de tu poder. Si hemos dudado, si nos hemos dejado paralizar en nuestros cálculos, esquemas, en nuestros miedos. Pero hoy, como aquella comunidad, también oramos diciendo, Señor, que podamos en tu nombre realizar señales, milagros y prodigios. En tu nombre, Jesús. Sí. Los carismas, los dones en cada uno de mis hermanos y hermanas. Aumenta nuestra fe en tu poder. Queremos arriesgar. Queremos estarnos en tu nombre. Porque sabemos que todo que se arriesga en tu nombre, tú no lo defraudas. Nunca, Señor. Queremos subirnos en este tiempo a esta nueva ola del Espíritu y dejarnos llevar por ti. Que aviva los carismas, sea magnífica en cada uno de mis hermanos y hermanas. Y sobre todo, Espíritu Santo, el amor de la caridad. Sí, Espíritu de caridad. Que podamos vivir Pentecostés en nuestra realidad cotidiana, diaria, en lo natural de cada día, movernos en tu poder sobrenatural, en lo ordinario de cada día, movernos en tu fuerza extraordinaria, siendo mejores personas, mejores seres humanos, mejor papá, mejor mamá, mejor hermano, hermana, mejor profesional, mejor hijo, mejor Espíritu Santo, santifícanos de verdad.
Gracias Gracias. por lo que has hecho en mis hermanos durante estos 10 años. Gracias, Señor. Todas las obras de bien. Sigue inspirando nuevas formas de evangelizar en este tiempo y de ayudar de manera especial al necesitado, a los pobres, a los que están sufriendo, a tocar la carne de Cristo. Gracias, Señor. O sea, Gracias, bendito sea, Señor. Gracias. Mi corazón está agradecido. Mi corazón contiene gratitud por lo grande de su nombre y lo inmenso, inmenso de su amor, por lo grande de su nombre y lo inmenso, inmenso de su amor, de su amor. Gracias, Señor. gracias. Gracias. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias. Denle un aplauso al Señor. Lluvia de corazones ahí, usted que nos acompaña. Lluvia de corazones aquí en la transmisión como signo de agradecimiento por estas sesiones que hemos tenido de alabanza rumbo a Pentecostés, de preparación, de predicación. Gracias al Señor por este momento. Gracias, Señor. Apláudele ahí al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, hermanos. Gracias, Francisco. Gracias de corazón por este momento que el Señor nos ha regalado. Un abrazo para todos los hermanos de tu país, para todos los pura vida. Gracias. Y a todos los hermanos de Magnificat por esta oportunidad de compartir con ustedes. Fíjense que es la primera vez que comparto directamente con alguna comunidad de Perú, aunque sea por este medio virtual. Estuve en el 2010 allá en UNECLA y bueno, por gracia de Dios, me dedico desde aquel ECLA de octubre del 2010 en Perú. El Señor me llamó ahí a la evangelización a tiempo completo y desde ahí hasta el día de hoy, full time, como decimos, en la evangelización. Y para gloria de Dios he tenido la oportunidad de predicar prácticamente en el continente, en los países, pero a Perú nunca había predicado a una comunidad de renovación carismática, sino hasta ahora. Así que muchas gracias. Gracias. Era virtual, pero es la primera vez que comparto con una comunidad carismática de Perú. Así que, pues, me siento parte. Gracias. Magnífica. Ahí está. Magnífica, corazón. Una comunidad que te abraza desde aquí, desde Jerusalén, mi hermano. Gracias. Igualmente. Te abraza. Gracias, Francisco. Gracias. Ahí, aplausitos todos ahí en los comentarios, mis hermanos. Y les agradecemos por estar aquí presentes, ¿no? Nos dejamos con nuestra hermana Bárbara, que está aquí para terminar. Y al final vamos a cantar, a estar aquí juntos un momentito. Vamos a cantarle al Señor. Bueno, hermanitos, a ver, quiero saber un poco qué ha pasado con ustedes con este tema. ¿Es un testimonio? ¿Qué les ha hecho experimentar el Señor? ¿Cuál es el mensaje con el que ustedes se quedan en esta predicación?
Algo que a mí me encantó del tema fue los puntos, pues, ¿no? Darle libertad al Espíritu Santo, su comunidad, la fe con la fe carismática, esa fe que mueve montañas, ¿no? Que es capaz de mover montañas. ¿Qué es lo que a ti te ha impactado? A mí me impactó eso. Entonces quiero saber a ustedes qué les ha impactado de esta predicación, qué testimonio de repente en el momento de la oración sintieron algo profundo en su corazón. Coméntenos brevemente qué han sentido, ¿no? Nuestra hermana Marta Vigo nos dice gloria a Dios, porque gloria a Dios, porque el Señor se manifiesta grandemente. A ver, ¿quién más quiere compartir qué es lo que más le impactó del tema? O de repente algún testimonio corto que quieran compartir sobre este tema que hemos recibido de nuestro hermano Francisco Javier. El Señor a mí me ha impactado mucho cuando nos hablaba el hermano sobre la caridad, ¿no? Sobre la caridad, sobre darle la libertad al Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que ahora, con esta experiencia, pues tenemos que seguir experimentando, la libertad del Espíritu Santo. Son nuevas formas. Estamos ahora en una nueva forma de evangelizar. Tenemos aquí a nuestro hermano Ángel López, que nos dice darle libertad al Espíritu Santo a nuestra comunidad. Gloria a Dios. Nuestro hermano Luis Arturo le gustó el punto de la caridad, ¿no? De la caridad. Nuestro hermano Walter nos dice lo mismo, la libertad del Espíritu Santo, ¿no? La libertad del Espíritu Santo, la libertad que le tenemos que dar para que obre, para que haga. José Antonio nos dice, la fe sin obras no es amor. Amén, hermano, la fe sin obras no es amor. Nancy Portugués nos dice, tenemos que empoderarnos. Amén, hermano, tenemos que mostrar al Señor y darle su lugar al Señor en nuestra vida y en la vida de los demás, ¿no? Transmitir esa al Señor. Nuestra hermana Tania nos dice que el punto de la comunidad, ¿no? La comunidad le impactó, le gustó. Qué hermoso, hermano, nuestra hermana María, nuestra hermana María querida, nos dice gracias hermano Francisco Javier por su amor fraterno. Sí, hermano Francisco Javier, muchas gracias por sentirte un magnífico más. Nuestro hermano Ángel también nos dice una experiencia al amor de Dios. Muy bien, nuestra hermana Sandra nos dice, mi corazón está conmovido. El Señor me ha dado un abrazo bien grande y el Espíritu Santo se hace presente dándome la fortaleza para dejarlo actuar y no temer. El amor en acción, en hechos. Me siento bendecida con el tema. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios, que el Señor se siga manifestando en tu vida y siga obrando en ella. Nuestra hermana Mari nos dice, ir a los tuyos, tu comunidad. Tienes que encontrar tu lugar, encontrar ese lugar que te pertenece, ¿no? Nuestra hermana Rosemary nos dice, confirma que es vivir en comunidad con el Espíritu Santo, con un solo corazón y una sola alma. Amén, amén. Muy bien. A ver, también tenemos a nuestra hermana Yoli, que nos dice, ya estamos en Pentecostés. En esta pandemia, Dios está haciendo algo bueno para todos. Estamos en el Kairos. Amén, hermana, gloria a Dios. Y sí, hermanos, y sigan comentando porque esto quedará aquí, quedará y otras personas lo verán. Todo lo que el Señor se ha manifestado a través de este tema, a través de lo que Dios quería decirnos, nos dijo, lo hemos escuchado y lo hemos guardado en el corazón. Así que ahora me despido dándole la gloria a Dios por todo lo que ha hecho en sus vidas y en la mía a través de este tema. Y los dejo con mi hermano Miki y con mis hermanitas para hacer nuestro último canto. Dios los bendiga. Hasta luego, hermanos. Muy bien, gloria a Dios. Lo vamos cantándole al Espíritu Santo. Vamos cantándole. Es un río, es la lluvia, es un soplo, es el fuego, es el Espíritu
está aquí. A ver otra vez. Es un río, es la lluvia, es un soplo, es el fuego, es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Bajando en mí, cayendo en mí, soplando en mí, ardiendo en mí, bajando en mí, cayendo en mí, soplando en mí, cayendo en mí, ardiendo. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, el Espíritu de Dios está aquí. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se alaba, se alaba, y se alaba aquí, se alaba aquí. El Espíritu de Dios se alaba aquí. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. ¡Gloria a Dios! Bendito sea su nombre, hermano. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Los abrazamos en el nombre del Señor y que todo haya sido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Queda grabado esto para la eternidad. Gracias.